infraestructura como redes corporativas principalmente. La plática del día de hoy es una compilación de diferentes vulnerabilidades que afectan a diferentes dispositivos que están en nuestro ecosistema tecnológico, por así decirlo. No voy a cubrir ni todos los dispositivos ni todas las vulnerabilidades críticas. El chiste es darles un poco de un muestreo de todas las diferentes dificultades que hay para explotar estas vulnerabilidades. No todas las vulnerabilidades que voy a mostrar requieren un alto grado de dificultad. De hecho, hay una en específico que cualquier persona, un niño de 11 años puede explotar, ¿no? Entonces, el chiste es eso, ver cómo hemos involucrado la seguridad en el desarrollo de todas estas tecnologías que hemos estado desarrollando como personas. Mi información de contacto aquí está. Como les decía, mi nombre es Paulino Calderón. Yo, además de trabajar en WebSec, he colaborado en proyectos open source. Actualmente soy desarrollador oficial de Nmap, soy desarrollador NCE, hago Nmap Scripting Engine, scripts de Nmap Scripting Engine. Encima de eso he hecho otras publicaciones, un par de aplicaciones por ahí, y ya hablaremos un poco más de todo eso. Y lo más importante y lo que todos quieren, ¿no? Stickers. Entonces, traigo un par de regalos. El primero es un póster que se llama Icons of the Web y lo sacaron en abril. Es una recopilación de todos los favicons del top 1,000,000 sitios de Alexa, indexados por Alexa. Lo hizo el desarrollador o el creador del proyecto Nmap y nos regaló unas copias para que les dé aquí. Stickers como siempre y una copia de mi libro que publiqué a finales del 2012. Es sobre la herramienta Nmap y cubro desde auditorías de servidores web, auditorías bases de datos, servidores de correo y desarrollo de scripts, obviamente. Principalmente el problema que hemos tenido ha sido que le hemos ganado a nuestros propios deseos, ¿no? Desarrollamos nuevas tecnologías y apresuramos el paso, no revisando bien todos los procesos que se deben de llevar. Entonces, ¿cuál es el proceso más ignorado que tenemos en esto? Pues la seguridad. Tanto fabricantes grandes como fabricantes chicos cometen este error y nosotros mismos como a veces desarrolladores, con tal de sacar una aplicación ya, obvias medidas de seguridad que deberías de tomar. Les decía, ¿qué fabricantes se preocupan por seguridad? Algunos se imaginan que todos, pero la verdad es que solo algunos y la mayoría lo hace cuando ya tiene un problema en serio y ya tiene que llamar a los bomberos, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no importa cuánto les van a cobrar, no importa de dónde me traigas al consultor, pero quiero que el problema sea... Entonces, sí, yo creo... Probando. Vale. Esto es la agenda que vamos a ver. Vamos a hablar un poco, primero, de la infraestructura inalámbrica, porque nosotros realizamos un estudio donde sacamos estadísticas concretas que nos dan la situación actual de seguridad de redes inalámbricas en México. Utilizamos una base de datos de 26 millones de registros, cuando actualmente la base de datos pública más grande solo tenía 700,000. Entonces sí logramos una gran mejora a estos datos públicos y vamos a hablar de esta infraestructura para después pasar a la infraestructura que se puede acceder remotamente. Quiere decir que tienen direcciones IPs públicas sin ningún tipo de filtrado, ¿no? Que cualquier persona se podría conectar. En las redes Wi-Fi ocasionó lo mismo que han pasado en otras tecnologías. Los proveedores de Internet empezaron a hacer más alcanzable estas redes, lo que hizo que las redes caseras superaran a las redes empresariales. Lo que quiere decir que hay más equipos, dispositivos de gama baja, por así decirlo, que probablemente no tengan el mismo proceso de seguridad que otros un poco, que se preocupan más, no tienen más experiencia y más años en la industria. Esta información, ¿por qué nos sirve? Porque nosotros, como profesionales de la seguridad, te preocupa, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de una vulnerabilidad que podrían aprovechar los atacantes y tú que en tu infraestructura, por ejemplo, tienes
40 switches del mismo modelo, porque es tu fabricante, es tu proveedor, ya llenaste tu compañía de este tipo de tecnologías. Entonces, todo esto obtuvimos las estadísticas en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sacar de estas estadísticas? Número uno, vamos a descubrir cuántos tienen problemas de configuración. Los problemas más comunes son esos. Primero es configuración. Después también usamos equipos que son vulnerables y finalmente también usamos, o todavía se siguen utilizando, mecanismos de cifrado inseguro, ¿no? Algo que cambió a través del paso de los años es, antes veíamos un montón de redes abiertas. Ahora ha ido disminuyendo este número hasta llegar al punto que la mayoría de redes son redes que tienen algún tipo de cifrado, algún tipo de protección y ya no están abiertas al público. ¿Cómo podríamos obtener esas estadísticas? Pues la única forma realmente que se pueden obtener es estando hasta cierto punto en alcance de estas redes. Entonces vamos a utilizar algo que se llama Word Driving, que es el arte de hacer una recolección de redes, mapeándolas en un punto, desde un vehículo, caminando, lo que sea. Este arte, antes mucha gente lo hacía, todavía veías rayones de gises en los edificios para indicar a otros Word Drivers que pues aquí había una red abierta o aquí había una red desprotegida. Y antes también el equipo que requerías para hacerlo era, además de tu antena de largo alcance, necesitabas una batería adicional porque las laptops no duraban más de hora y media y pues el localizador, el GPS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Todos los celulares ya tienen estos dispositivos. Nosotros no necesitamos adquirir nada adicional. Con todos los dispositivos que tenemos podríamos bajar aplicaciones como puedes mapear. No es desacertado a pesar de que eran. A partir de esto, bastante completa, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, perdón, pero esa base de datos, publicamos todas las estadísticas en este PDF. Algo curioso fue que cuando publicamos las estadísticas, pues sí, tuvimos visitas y todo, ¿no? Pero a la semana publicamos la infografía y ¡pum! El pico más alto casi que hemos visto en la historia. Eso comprueba que a nadie le gusta leer, ¿no? Dales dibujitos, dales gráficos y sí, todos entran a verlo. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué números obtuvimos, ¿no?
Lo más importante y lo que me impresiona es que la cantidad de redes abiertas solo es el 6% de nuestro sample, solo es el 6%, y este 6% no contempla los access points que son protegidos, perdón, los que usan portales captivos, los que usan autenticación adicional una vez que ya te logueaste. Entonces, nosotros en nuestros escaneos, por así decirlo, en nuestro sampleo, solo lo vemos como redes inalámbricas abiertas. No tenemos ninguna forma de comprobar si tienen, por ejemplo, hotspots de infinitum, ¿no? Entonces, y por eso se queda así, en el 6%, y hago esa anotación de que no sabemos exactamente qué puede ser. Y lo más sorprendente es que web sigue siendo la más popular, por poco, que eso es otra cosa que me impresionó. WPA2 está a punto de superar a web. Sí, él dice que como ya mejoró la compatibilidad de WPA2, hemos visto este incremento. Eso es cierto, cuando apenas los protocolos de seguridad son nuevos, muchos dispositivos no los implementan. Entonces mucha gente dice, no, pues lo voy a dejar en WP porque ahí me sirve. Sí. Pero realmente, ¿cuál es el motivo de que hay esta cantidad de redes con ese porcentaje? Es que los proveedores ya están repartiendo los dispositivos con estas configuraciones nuevas. Entonces siempre queda la duda de quién es más responsable, nosotros como usuario o el proveedor de Internet que está hasta cierto punto repartiendo las tecnologías, ¿no? Nosotros como usuarios finales, pero no puedes permitir o esperar que cualquier usuario tenga el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, vamos. Sí, es copiar y pegar. Él dice que ya hay más usuarios que copian y pegan e investigan. Sí es cierto, hay más usuarios, pero aún así yo creo que es responsabilidad compartida, ¿no? No podemos saber bien qué otra cosa. Otro dato importante que no me lo esperaba es que casi un cuarto de los redes inalámbricas soportan WPS. WPS es Wi-Fi Protected Setup. Y no sé si han escuchado de una herramienta que se llama River. Entonces, River, bueno, dependiendo de la implementación, WPS es vulnerable. Hay dispositivos que sí tienen mecanismos para proteger contra esta herramienta, contra este tipo de ataques, que realmente no es más que un ataque de fuerza bruta al PIN, ¿no? Entonces, hay dispositivos que hacen que aumente el tiempo de conexión o sí mismos se bloquean, o están tan mal diseñados que el stack truena y ya nadie se puede conectar, de plano truena el equipo. Entonces, nada más para considerarlo. Otra cosa que me pareció interesante, y fíjense bien esto, Huawei, Technicolor y Thomson son los tres proveedores que tienen el 50% de redes inalámbricas de todo México. O sea, quiere decir que si tenemos 26 millones, 13 millones son de esos tres proveedores que controlan. Entonces, ¿qué tan importante es que estos dispositivos sean seguros? ¿No? Si fueran atacantes, normalmente, por ejemplo, iban contra Windows. ¿Por qué? Porque tu superficie de ataque es mayor. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si tengo 3 modems que cubren el 50% de redes, pues mejor me pongo a investigar solo esos 3 modems y ya tengo la mitad de las redes inalámbricas controladas, ¿no? Y obviamente podemos ver que el two-wire antes era más popular, pero ha ido disminuyendo. Pero lo seguimos viendo entre los esos. Sí. Y lo curioso es que los más populares, ¿cuáles son? Los que los proveedores están repartiendo. Entonces, creo que es muy cultural. Aquí casi no veo gente que vaya y adquiera un dispositivo adicional. Siempre es como que, no, pues si ya sirve, pues que está bien, ¿no? Entonces. Y otra cosa es que todavía nadie se ha mudado a las nuevas frecuencias, ¿no? Todo el mundo sigue usando 2.4, que hace interferencia con todo el mundo. Sí, ya los nuevos protocolos, pero al parecer nadie compra los dispositivos. Es como el WP, lo siguen usando la mayoría de redes, y cuando se publicaron las vulnerabilidades originalmente fue hace 10 años. O sea, tiene 10 años que dijeron que WP no es seguro y no lo usen. WP, 10 años tiene. Perdón,
Y otra cosa que fue lo que sentí que era interesante compartirlo es qué frecuencias son las más utilizadas. Como es de esperar, las frecuencias que vienen de fábrica, las predeterminadas, son las más usadas. Algo que estaba platicando con Luis, trabaja con nosotros en WebSec, es que las frecuencias 13 y 14 no las deberíamos de ver en México. Entonces ahí hay algo extraño, alguien modificó su software para poder operar en estas frecuencias. Estas frecuencias son ilegales en México porque hay otros dispositivos que deben operar ahí. Sí, es hasta el 11 aquí en México, de hecho. Pensé que era hasta el 11. Ah, ok. Pero los dispositivos que traen sí incluye hasta el 11. Pero puedes hacer la modificación o no sé qué hicieron para poder hacer estos. Y como dato interesante, si estás montando un módem y viven en un edificio, en un departamento, en un edificio de departamentos, perdón, pues ya saben, eviten esos canales, los canales de fábrica, porque les va a hacer interferencia con otras redes. Aunque no sea mucha y no sea sensible, un poquito puedes ayudar. Y ahora que ya vimos que se pueden mapear las redes inalámbricas con esta limitante física, lo que me pregunté fue eso. ¿Habría forma de obtener estas mismas estadísticas sin tener yo que estar ahí? ¿O sin tener que, cómo le hacemos? Pues resulta que hay vulnerabilidades remotas que nos permiten obtener esta misma información. Y son dispositivos que están conectados a internet que podemos acceder y comprometer. Entonces, este es un ejemplo de un ruteador popular acá. La vulnerabilidad creo que la encontró Pedro Joaquín, de hecho. Y es una revelación de información sencilla. Pero ¿de dónde viene la criticidad? Desarrolló un pequeño módulo en Nmap para poder explotarla fácilmente. Entonces, este es el reporte que te genera. Primero es la IP externa, que ya no la sabemos. Dirección de gateway, qué DNS usas, qué segmento de red, cuántas conexiones Ethernet están, cuántas personas están conectadas por wireless, el nombre de la red, qué cifrado y tus credenciales PPBoE. Todo esto de forma remota. Si no me equivoco, deben de haberla parchado hace como menos de un año, menos de 6 meses, pero sigue funcionando de forma local. Entonces, y este es solo un ejemplo de las vulnerabilidades, ¿no? Porque el chiste es que así como hay en este equipo, puede haber en cualquiera, ¿no? Aquí vamos a... Es un pequeño demo de la vulnerabilidad, ¿no? Es la ejecución del módulo. Estamos ejecutando Nmap en el puerto 80, activamos detección de servicio, ponemos el script, el módulo que desarrollamos y como muestra que es mi IP, no se preocupen, ya me cambié de proveedor después de esto. Entonces, no me importa que le tomen foto a las contraseñas, que ya los vi a todos. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Todos los datos, el reporte, tienes un módem vulnerable, qué versión de firmware exactamente tiene, y pues las cosas que les comentaba. IPv4 tiene tiempo que tenemos este problema, ¿no? Se están acabando las direcciones, Supuestamente desde el 2011 se asignó el último lote, pero como ha habido NAC, ruteo interno, cosas así, no hemos llegado a ese problema, todavía nadie siente el problema. Pero las consecuencias es que ahora es relativamente fácil hacer un barrido de todas las direcciones, conectarte a todas las direcciones IPs del mundo, y ha pasado muchas veces, con herramientas ya más diseñadas a eso. Antes todo el mundo usaba Nmap, ¿no? Y Nmap es una herramienta muy completa para eso, pero no fue diseñada para hacer escaneos rápidos. Ellos, por ejemplo, cuando mandan los paquetes SYN en espera del CNAC para ver si el host está vivo o no, ellos llevan un registro de todos esos paquetes. Y no solo eso, hay un timeout, y si se pasó el timeout, hay una retransmisión. Mientras que las nuevas herramientas como ZMAP solo dispara SYNs a lo loco. Y el que le responde ya registra, oye, pues este host está en vivo. Entonces, las diferencias de diseño de la herramienta es ¿por qué? Porque el objetivo era diferente. Herramientas como Mascan y ZMAP, Pedro Joaquín en su plática de explotación masiva de ruteadores les va a platicar un poco más.
Pero yo les recomiendo que utilicen estas herramientas si están buscando lanzar un proof en específico. Quieren hacer una prueba y un paquete, por así decirlo, un proof. A diferencia de Nmap, que yo, por ejemplo, puedo correrle todo el set de scripts de web servers y la información que te va a dar no se compara. Pero tampoco se va a comparar el tiempo en el que va a terminar de desarrollarlos, ¿no? Existen hasta bases de datos de todas las IPs. No, o sea, de por sí es pública la información, pero si además de eso te la dan en formato CIDR, que es trabajable con la mayoría de herramientas, solo tienes que hacer point click, se lo pasa a tu herramienta y hace el escaneo masivo, pues es de preocuparse, ¿no? Porque ya las herramientas están ahí, cualquier persona puede conectarse a tu computadora, o bueno, más bien a IPs públicas que antes uno decía, pues no tiene un nombre de dominio, no la uso en nada público, ¿por qué alguien la encontraría? Esos tiempos ya han cambiado. Ahorita se puede asumir que cualquier computadora que esté conectada a internet va a ser alcanzada. Alguien extraño se va a conectar a ese servicio en algún momento. Shodan es una base de datos que me gusta mucho porque es un motor de búsquedas, me imagino que la mayoría lo conoce. Lo más importante de esto es que ustedes pueden aplicarle filtros. Entonces pueden filtrar por país, por servicio, por banner. Lo que hace esta herramienta es se conecta al servicio y este banner lo indexea. Entonces tú, como si fuera un buscador normal, puedes poner versión, por ejemplo, sabes que versión de kernel es vulnerable. Puedes poner exactamente esa versión y te va a tirar todos los dispositivos que ya están indexados en la base de datos. Que los escaneos siguen y siguen, entonces una base de datos muy completa y un producto muy bueno, ¿no? En este caso estamos viendo que, por ejemplo, encontró escadas, ruteadores, modems, lo que normalmente encontramos ahora sí que en infraestructura de un país, desde NAS hasta BMCs, ¿no? Este es un módulo que hizo que es más visual para la gente que no le gusta ver los números así, ¿no? Mapitas, a mí muéstrame mapitas. Y por ejemplo, pueden ver que en México tiene 13 millones de direcciones IP registradas, bastante buenas, por así decirlo. Un sample bastante grande y representativo. Además de buscar servidores web, como les comentaba, pueden hacer todo tipo de búsquedas, BMCs, las tarjetas que ponen para administrar los servidores de forma remota, todo eso. Se pueden encontrar tostadoras, roteadores, todo eso. Estas vulnerabilidades que voy a mostrar es mi parte favorita. Son vulnerabilidades tan simples, bueno, la primera es tan simple que la tenía que mostrar. Está en los modems Huawei, que son uno de los más populares acá, no sé si se acuerdan el porcentaje. Pero esta vulnerabilidad, estos dispositivos históricamente han sido muy vulnerables. Pedro se ha dedicado bastante a darle a estos equipos y hemos encontrado desde que se puede hacer el cálculo de la llave inalámbrica, revelación de información, salto de autenticación, básicamente comprometer el módem completamente. Así de fácil. Disculpa, ¿me das tu archivo de configuración? Entran a la dirección IP, diagonal ROM 0 y ¡pum! Aquí está el archivo de configuración. Sin autenticación y sin nada. Y si piensan que es único de este tipo de dispositivos, están totalmente incorrectos. De hecho, hace 4 días acaban de sacar una vulnerabilidad muy parecida en los Board Management Controllers de Supermicro. Ustedes se conectaban al puerto 49.15.2 y mandaban una petición a una página especial y ¡pum! Archivo de configuración, plain text, credenciales en texto plano. Y no solo acaba ahí, sino que esas mismas credenciales son las credenciales con las que se conecta al dominio de Windows, en caso de que sea una red empresarial. Entonces es bastante peligroso. Además de poder entrar a la consola administrativa del servidor, ¿no? Que es bastante. Y otra cosa que tuvo bastante éxito acá fue Humberto Ochoa descubrió el algoritmo con el cual se generan estas contraseñas a partir de la dirección MAC. Entonces, ¿qué pasó? Pues publicamos el algoritmo, estaba ahí la herramienta, pero decidí automatizar un poco el proceso. Hice una pequeña GUI, por así decirlo, que solo listaba los access points, le mandaba la fórmula o le mandaba los MAC address a la fórmula y ya teníamos la contraseña.
¿Perdón? Sí. Sí. Tiene actualmente como cerca de 4 millones de descargas. Yo digo que es la app más popular mexicana porque no conozco otra que tiene esa cantidad de descargas. Si quieren desmentirme, adelante. Y ha tenido bastante popularidad, ¿no? Aquí un tiempo le ganamos a Instagram, a Twitter. Hubo cambios de algoritmos, gente molesta. Entonces, si alcancen a leer bien, ¿no? ¿Cuántos comentarios de idiotas? Tómense la molestia de leer la descripción del programa antes de escribir estupideces. Y vean, alguien me defiende. Entonces, y así es como se ve, ¿no? Muy sencilla. Es eso. Como pueden ver, la interfaz es, estuve semanas diseñándola. Es una pantalla negra que no pasa nada, no te dice nada, a menos que encuentres access points vulnerables. Cuando encuentras, te señala, le haces clic, ¿qué te dice? ¿Te quieres conectar o quieres copiar la llave? No, le pones que conectar y pues ya se conecta. Ya se puede ver. Entonces, eso es cómo se debe de usar la herramienta. También nos pasaron cosas chistosas, como hubo tiempo que agregué una forma de contacto. ¿Por qué? Porque yo pensé que la gente iba a descubrir MAC addresses que la aplicación no detectaba y me iban a mandar estas contribuciones para yo poder mejorar la lista de detección. Esa era mi idea. Pero ¿qué hizo la gente? Me empezó a mandar sus contraseñas. Entonces, no sé por qué, porque la verdad, si ven la forma, no sé cómo te puedes confundir. Pero aquí ponían su nombre, aquí ponían su email y aquí ponían su password y me lo mandaban. Entonces, hubo un tiempo que hice una actualización solo para tratar de que ya no hagan eso. Le salía un pop-up que decía, por favor, esto es para retroalimentación, no me mandes tu contraseña. Aún así pasaba. Entonces, ¿qué pasó? Terminé borrando totalmente esa función, porque si no, no se puede. Otro módem que es bastante popular aquí son los TP-Links. Me cambié de proveedor y decidí probar estos. ¿Qué fue lo que encontramos principalmente? Dos vulnerabilidades. Una es una vulnerabilidad muy sencilla, Directory Traversal en la sección de Help, de ayuda. El Directory Traversal es una vulnerabilidad que te permite acceder a archivos a los cuales no deberías de tener acceso. Archivos que pueden a veces hasta estar fuera del path del web root. Entonces, a través de esta vulnerabilidad se pudo explotar, pudimos obtener las contraseñas que venían hardcodeadas en el dispositivo, que los programadores habían olvidado una interfaz de depuración. Entonces, en esta interfaz ellos obviamente la usaban para hacer todo el testing del dispositivo, pero no la borraron. Y al encontrarla nosotros, teníamos esta consola, pero el problema es que no teníamos las contraseñas para usarlas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Por suerte, me gusta este ejemplo porque es el típico ejemplo de que como una vulnerabilidad de no tan alto impacto, encadenándola con otra puede llevar a cosas, ¿no? Si no hubieran tenido la vulnerabilidad del path traversal, no hubiéramos podido usar esta shell, porque en el análisis del binario, que fue un simple strings, estaba hardcodeado el username, pero el nombre del password, la contraseña, se estaba generando dinámicamente, por lo cual no la encontrábamos en el firmware, ¿no? Entonces, a través de la vulnerabilidad, no, ahí casi no se alcanza a ver, pero a través de la vulnerabilidad, este es otro módulo que hice para explotarla. Aquí se puede ver el archivo de password, ¿no? Se logró conseguir la contraseña. Y una vez que rompimos la contraseña, ¿cuál creen que fue el password? 3 letras, 5 op. O sea, ni siquiera se esfuerzan mucho en hacer esto. Y así se ve la interfase. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer redirección de tráfico transparente. Como tiene IP tables y el módulo de NAT habilitado, es tan fácil como pasarle un comando y ya tenemos control de la red. Ahí tengo un web server o más bien un proxy escuchando a todas las conexiones, ¿no? Y ahí ya conseguimos el Basic 64. Y básicamente cualquier host que esté detrás de la red pasa por el módem, ¿no? Entonces todo el tráfico 80 lo estás proxeando a través de ti. Entramos a mi LinkedIn, también, ¿no? Lo saca. Y todo esto es transparente para el usuario. Si se dan cuenta, en el fondo no pasa nada.
A consecuencia de esto, se le ocurrió a Pedro hacer una herramienta que se llama detector de puertas traseras. Entonces, aquí lo único que hicimos fue, pensando en todos los usuarios que no tienen habilidades técnicas, queríamos darles una herramienta para que puedan ejecutar en cualquier entorno. Lo hicimos en Java, desgraciadamente, entonces corre en todos los sistemas. Y simplemente es ejecutarla, point and click, la hace escanear y te detecta los módems. Actualmente soporta 4 modelos. Pero el plan es ir, cada vez que detectemos un nuevo backdoor, vamos a ir actualizando esta herramienta para agregar las firmas. Estos 4 modelos que soporta obviamente son los 4 principales en México, pero hemos tenido reportes que también funcionan en países de Sudamérica, ¿no? Porque las infraestructuras son similares. Hasta te genera un reporte todo bonito. Podemos ver que las contraseñas que sacó, el backdoor sí sirve. Y por si cualquier cosa necesita hacer el reporte a su jefe o lo que sea, no le dan exportar resultados, ¿no? Lo bueno es que escanea todo el rango, automáticamente detecta el gateway y todo. Entonces, realmente le hicimos para gente que no tiene conocimientos. Otra cosa, cámaras web. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen el mismo problema. Son dispositivos de bajo costo, muchas veces, que no tienen seguridad en sus procesos de desarrollo. Entonces, podemos asegurar que las cámaras web están tan mal programadas como los ruteadores. Entonces, ¿qué pasa? Que por comodidad la gente los conecta para administrarlos remotamente. Entonces, los conecta a Internet sin reglas de acceso. Cualquier persona con las contraseñas de fábrica, si no la cambiaron, o con vulnerabilidades, pueden acceder a estos. Los problemas que vamos a encontrar son muy parecidos a los ruteadores, ¿no? Les comentaba que va a haber puertas traseras, controles de acceso mal implementados, software mal hecho. Entonces, cada vez que desarrollen software, piensen en eso, que tal vez no le ven el motivo de seguridad ahorita. ¿Por qué ponerle ese extra ahorita? Pero vale la pena, porque al final les va a salir muchísimo más caro. Siempre dicen que es mejor incluir seguridad durante el proceso de desarrollo que después tratar de remediarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas vulnerabilidades? Craig Hefner es buenísimo en este tipo de research. Él en Black Hat el año pasado, a finales del año, publicó la nueva serie de vulnerabilidades en el cual encontró desde los dispositivos de gama baja a los dispositivos más profesionales que están en entornos corporativos, ¿no? Este demo me gusta mucho porque lo hizo muy al estilo de Hollywood, ¿no? Quiero entrar al dealership, a la agencia de coches, llevarme los coches y que nadie se dé cuenta que estuve ahí, que las cámaras estén friseadas para el guardia de seguridad y él vea como si nada esté pasando. Entonces, fue justamente lo que hizo. A ver si tiene audio. No tiene audio, pero les explico. Él encontró una vulnerabilidad en el servicio que alimenta a las imágenes. ¿Sí? However, I have a little exploit script written up. And this exploit script does a couple of things. First of all, it's going to kill the admin's video feed. It's going to replace the mjpig.cgi just like we showed. It's also going to give me the administrative credentials to the camera and set up a secret URL so that I can still see the live video feed even though the admin's is frozen permanently. Entonces lo que va a pasar es que él mata el servicio que está alimentando de imágenes a la cámara para que el administrador se congele la imagen, se queda congelada. Sin embargo, le da acceso a él por atrás, le da las contraseñas para loguearse y le crea un video feed para que él sí vea lo que está pasando. Entonces el atacante sí tiene noción de lo que está pasando en tiempo real, mientras el administrador del sistema se quedó con su imagen congelada, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo básicamente ahorita? Se va a robar su propia cerveza. I can see what's going on. So if I try and take this, I know that. El atacante lo puede ver, pero el administrador del sistema sigue viendo la chela ahí, ¿no? Se queda friseada. So that's the demo.
Y así como hay esta vulnerabilidad, hay en todos los equipos. Esta fue ahora sí que la más impactante, pero siguen siendo los mismos errores que vemos una y otra vez. O sea, configuraciones inseguras, lo mismo de siempre. La verdad es que a veces uno se pregunta, después de verlo tantas veces, ¿en serio? ¿De verdad? Hubo una conferencia hace un par de años que alguien muy reconocido de Microsoft nos dijo, password default en el 2012. Sí, password default en el 2014 ahora, pero sigue el mismo problema. Ay, como que no quiere agarrar mi lector hoy. Y sistemas de telefonía, eso ya por lo mismo de los costos, las empresas cada día lo están adoptando y adoptando más fácil. De hecho vi que ya hay proveedores de internet que están ofreciendo soluciones de cierto fabricante, ya incluido en su plan de internet, con línea de teléfono y este dispositivo. Entonces, en estos dispositivos, ¿qué tiene de problema? Además de las vulnerabilidades que siempre existen en los protocolos por diseño, volvemos a ver que hay autenticación débil porque requieren muchas veces autenticarse con el PIN pad. Entonces son números, son dígitos las contraseñas. ¿Y qué son dígitos de 4? O sea, 4 dígitos nada más y es todo. Entonces por ahí viene mucho de por dónde sacarle. Además de que la gente no está acostumbrada a detectar los errores en telefonía cuando pasa. Si se le corta la llamada, ay chin, se me cortó la llamada. Nunca piensan, es porque alguien me interceptó el handshake y se cortó, ¿no? Siempre hay algo más. Y los servidores SIP te permiten ya sea desde ataques remotos o ataques locales. Tú en una empresa de trabajo puedes capturar los handshakes de la comunicación y llevártelos para craquearlos posteriormente en tu casa con procesamiento fuera de línea. O hacer ataques remotos e intentar, este es el usuario, no, este es el usuario, sí, este es el password, no, hasta que se cansen. Entonces son muy difíciles de detectar. Podemos ver que hay muchísimos en México también. Y la forma que yo he visto que más los traten de comprometer es haciendo eso, haciendo un ataque de man in the middle con sus herramientas favoritas y capturando el handshake. Entonces, ¿qué les puedo decir como consejo? Si no necesitan hacer llamadas internacionales en su corporación, desconéctenlo. Hemos escuchado varios casos donde de repente les llega la cuentota y ya se pegan el grito, ¿no? Y oye, ¿quién tiene acceso? De hecho, escuchamos una historia, creo que había que los dejaba entrar para ver de dónde se conectaban y a dónde le llamaban. Entonces, después de un mes, no, pero les dejamos entrar y ellos entran y hacen sus llamadas, pero ya sabemos a qué números hablan. Y ellos pagando la cuenta mientras, ¿no? Porque ¿qué hacen estos? Normalmente hacen los números por cobrar. Entonces ellos mismos montan un número por cobrar y se marcan a estas compañías y hacen muchísimo dinero. Además de que le cargan la cuenta a los terceros, ¿no? Y finalmente quería hablarles un poco de sistemas SCADA. Los dichosos, ¿qué es? Supervisory Control and Data Acquisition. Es un conjunto de tecnologías que vamos a ver, que pueden ver que hay equipos indexados en México de redes industriales que operan en ya sea plantas de tratamiento, plantas de electricidad, plantas de gas, en sistemas muy críticos, por eso mucha gente les llama sistemas críticos. Y supuestamente todos estos equipos deberían operar en redes herméticas. Entonces, ¿por qué preocuparse de la seguridad si están en una red hermética que nadie debería poder entrar? Porque a pesar de esto, ha pasado y sigue pasando que gente entra a estas redes, las compromete, como fue el caso de Stuxnet, ¿no? Que ya es viejo, no vamos a hablar mucho, pero supuestamente la primera infección fue por vía USB en una red hermética. Y no solo eso, sino ahora también están los Remote Terminal Units. Voy a mostrarles un demo muy interesante de un amigo colombiano que ataca justamente estos dispositivos para hacerle creer a... Bueno, vamos a verlo mejor. Bueno, vamos a regresar a esto. Lo importante de esto es que hay vulnerabilidades que ya se han descubierto, hay researchers publicando toda esta investigación y aunque sí, muchas veces los códigos tienen que ser medio específicos al ambiente,
El problema viene de que estos protocolos, o la mayoría de estos protocolos como Modbus, son protocolos arcaicos, se diseñaron a finales de los 70s. Entonces, ¿qué hicieron? Solo lo envolvieron en TCP. Entonces, Modbus, TCP, pero es Modbus. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, en Modbus? Es que no hace validación de ningún tipo. Entonces, si tú estás en el mismo segmento de red por X o Y, lograste conectar ese mismo segmento de red, tú simplemente necesitas mandarle el paquete y él no va a hacer, no hay un control de verificación de quién lo está mandando. Tú puedes espufear esos paquetes y la mayoría de ataques se hacen de esta manera, porque son protocolos arcaicos, ¿no? Y los vectores de ataque ya no solo se enfocan a los PLCs, que viene siendo como el cerebro. Ya de hecho hasta los RTUs cada vez tienen un poco más de procesamiento, se va borrando la línea, como cualquier tecnología va evolucionando, ¿no? Y otra cosa es, ¿qué pasa por ejemplo con los HMIs, Human Machine Interface? Es la interfase, el programa con el cual el administrador del sistema va a conectarse y administrar todo, por así decirlo. Entonces, si estas vulnerabilidades que corren en equipos viejos se encuentran y se explotan, no solo controlaron un sistema, sino controlaron todos los sistemas incluidos en ese HMI. Entonces, por eso viene la preocupación. Este es lo que les comentaba. Están atacando a distancia para demostrar que ni siquiera necesitan entrar a la planta. Ellos, no recuerdo exactamente la cantidad de kilómetros, pero estaban a una distancia considerable de la planta. No tuvieron que pasar ni seguridad. Y su demo igual es muy vistoso. Dice, esto representa lo que viene siendo un HMI, ¿no? Entonces, aquí en la interfase, esta es la consola del atacante, ¿no? Y este es el HMI. Este es el control de temperatura, supuestamente. Y el sistema simula eso, que a cierta temperatura le iba a inyectar un líquido enfriador para controlar, regular la temperatura de esto. ¿Qué hicieron estas personas? Descubrieron que pues, es vulnerable a inyección de valores. Entonces, ustedes pueden espufear la temperatura que está leyendo este RTU a distancia. Y aquí lo que están haciendo es, están simulando que pues está frío, está muy frío. De hecho, si ven, está ya hasta en menos 18. Y así te lo marca el HMI, está a menos 18. Pero sin embargo, la temperatura del reactor está elevándose. Y de nuevo viene lo mismo. Estos sistemas son críticos, entonces una explosión en una planta tiene muchas repercusiones. No es cualquier cosa y todos lo debemos saber, ¿no? Buen demo, la verdad se lo aplaudo mucho a Lucas Zapa y a Binary Mantis. Me gustó su demo. Y como les decía, los HMIs han existido desde hace mucho tiempo. La primera fue una vulnerabilidad del HMI de Microsoft. Había un perrito que te decía, cuando te querías conectar, te decía, no, este password no es correcto. Volvías a intentar y te decía, no, este password no es correcto. Y a la tercera te decía, bueno, no es correcto, pero ¿quieres cambiar el password? Y lo podías cambiar, ¿no? Esas son vulnerabilidades en HMI y afectan al sistema gravemente, ¿no? Y uno dice, normalmente estos sistemas corren en Windows XP o anterior todavía. Entonces hay mucho riesgo, porque a pesar de ser herméticas, nadie respeta las políticas, no todos las respetan. Y como les comentaba, Nmap es la herramienta que me gustaba usar, entonces inclusive hay módulos en Metasploit para explotar las vulnerabilidades y módulos en Nmap para hacer todo el descubrimiento. Y toda la información para que extraños trabajen con esto está pública. Hay una página que se llama Scadapedia y te dice todos los puertos, todos los protocolos y está muy completa, la verdad se la recomiendo si les interesa esto. Como pueden ver, esto es lo que les comentaba, ¿no? El Modbus Discover básicamente hace un brute force de ID y como esa cosa no identifica que si eres tú o no, a todos les contesta y te permite hacer enumeración de todos los dispositivos conectados a ese. Entonces está interesante. Ya los invito a que lo prueben después. Esto fue un poco de lo que hay conectado, ¿no? Pero siempre queda la duda de que están
Hemos visto NASes con password default de compañías importantes. Todo esto existe. Los BMCs, la vulnerabilidad que les comentaba de los supermicros, permite obtener el password de texto plano y administrar servidores que hay en México. Si van a Shodan y ponen puerto 49152, van a encontrar servidores en México, ¿no? Y desde dispositivos de ese tipo que son un poco más serios, hasta dispositivos tontos, como podría ser una cafetera con voz IP, ¿no? ¿De qué puede tener de malo? Y hay solución, hemos luchado con esto ya muchísimos años y parece que no avanzamos, ¿no? Entonces, la verdad, yo solo quiero darle una versión muy simple de lo que pueden hacer, porque seguiremos luchando y es un proceso, no es un estado la seguridad, ¿no? Entonces, la primera es, ¿no? Políticas de contraseñas, pues ya usen una contraseña segura. Controles de acceso, no dejen que nadie se conecte. Y lo más importante es, dejen de hacerle clic a todo lo que ven. No dejen de hacerle clic. No confíen en los extraños. Y pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eso sería todo que les traigo hoy. Bueno. Yo creí que van. Ya. ¿Qué otro tipo de soluciones, o sea, vaya, aparte de explicarlas, por qué no demostrarle más bien al usuario a qué peligro se enfrenta? No sé, el que alguien, lo tan fácil que es conectarse a su red y extraer la información desde su computadora. O sea, ¿qué es más viable? Demostrarle directamente al usuario lo que le puede pasar y lo fácil que es y toda la información que se puede extraer, o crear políticas con contraseñas, o decirle, ¿sabes qué? No debes hacer esto. ¿Qué es más viable hacer en ese sentido? Se tienen que hacer los dos. Tienes que hacer un poco de concienciación, pero muchas veces, ¿cómo lo demuestras realmente que vean el impacto? Como tú dices, les muestras archivos de su computadora, capturas de su webcam. No te pueden decir que no entraste si tienes el estado del saldo ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a luchar contra tú lo hiciste porque tú sabes cómo hacerlo? Pasa mucho en las empresas, bueno, a mí me ha tocado que encuentras así vulnerabilidades que ya viste que accedieron a las vulnerabilidades terceros y te dicen que tú fuiste o que personas que conoces fueron porque tú sabes cómo lo hicieron, ¿no? Que tú eres el que estás atacando y que tú quieres implementar la seguridad. Y supongo que podrían pensar eso, pero no, la verdad es que todo el mundo está muy ocupado con su trabajo, y si eres parte del equipo y te están acusando de eso, pues estás en muy mal trabajo, ¿no? En un mal lugar de trabajo, porque te están contratando para protegerlos, ¿no? ¿Por qué razón sospecharían de ti? Ahí hay problemas más serios. Bueno, sobre módems que son utilizados en casa, ¿por qué solamente manejan modulación PSK? Es que, bueno, por ejemplo, Telmex son los que más utilizan. Mi pregunta es... bueno, Telmex, perdón. Son los que más utilizan, ¿no? Entonces, mi pregunta es... ¿Tienen otra modulación? O, bueno, como usted dice, ¿se puede cambiar la frecuencia a la que transmite la señal? Ustedes pueden cambiar la configuración, es súper recomendable que apenas les den cualquier dispositivo, no solo ruteador, cambie la configuración de fábrica. ¿Por qué? Porque hay módulos automáticos. De hecho, muchos ataques que son automáticos, ¿no? Hacen un módulo para explotar a quien caiga y se llevan a todo mundo, la verdad es que se llevan a todo mundo. ¿Qué te recomiendo? Sí, ¿por qué no como solución recomendar reemplazos del firmware alternativo como el WRT o el OpenWRT, que reemplaza el firmware del modem
y del router para que ya no tengan todas estas vulnerabilidades de la cual ustedes pueden explotar o en caso de las empresas que usan los routers dedicados, cambiarlos a un router basado en una PC como el pfSense o un IPCOP o algo parecido para eliminar eso, donde uno tiene el control de lo que quiere permitir y lo que hace tu firewall y los IP tables y los, para que ya no ocurren estas cosas. Esa es justo la solución, ¿no? No uses ninguno de esos dispositivos. Pero también ha habido vulnerabilidades en OpenWRT, ¿no? Pero sí reduces claro. Actualizas, o sea, no estás dependiendo de Cisco, sí. Y no estás dependiendo hasta tú mismo abres el código, recompilas y arreglas. Y ya está, claro. Y ya te terminas la bronca. La mejor opción que puedes usar es ese sistema. De hecho, creo que están a punto de publicar un firmware, ¿no? De un ruteador abierto. Que sí. Dicen que va a estar seguro. No es OpenWRT, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero lo he estado leyendo en las noticias últimamente. Sí, mi pregunta sería, ¿cuál es el proceso que siguen para descubrir una vulnerabilidad? O sea, ¿cómo es que llegan a encontrarla y a partir de ella, o sea, todo el desarrollo, no sé cómo sea? Pues depende del tipo del aplicativo con el que estás trabajando, ¿no? Pero hablando así generalmente, siempre que es identificar los puntos de entrada y salida de datos y jugar con ellos, ver qué se puede hacer si recibes. Es el mismo concepto que vas a aplicar en aplicaciones móviles como en aplicaciones web como en binarios. Es tratar de controlar el flujo y salida más bien la entrada de datos, ¿no? Entonces, aparte de eso, en específico, cualquier funcionalidad obscura que no esté muy bien documentada, muchas veces hay cosas por ahí. Análisis, desde solo cadenas de texto, eso te da mucha información. Obviamente ingeniería inversa para ver todo lo relacionado con el binario, ¿no? Depende de que estés trabajando. Ahorita les respondo. Si alguien tiene más dudas, voy a estar por aquí, donde está la bandera. Lo que te preguntaba, ¿cómo puedes... Por ejemplo, yo lo que quiero hacer, yo me quedo de cuidar de seguridad informática, pero lo mío es como creas algo, lo destruyes y lo vuelves a rectificar. ¿Qué podría hacer eso? ¿Podrías crear un nuevo cifrado? Para partes de cifrado. Normalmente la gente que trabaja en criptografía está muy, pero muy densa en matemáticas, ¿no? Entonces, si tu tirada es criptografía... ¿Sobre qué, perdón? Sobre cómo proteger. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cómo mejorar la seguridad así en general? Pues cambiando contraseñas de fábrica, segmentando bien la red, haciendo controles de acceso. Otra cosa muy importante es bitácoras. Muchos servicios, por X o Y, no activan las bitácoras. Entonces, ¿qué pasa? Viene un incidente de seguridad, tienes que revisar qué pasó y no hay bitácoras de nada. ¿Y qué se hace en esos casos? Pues software, les recomiendo Nmap, es bastante versátil. Nmap. Un segundo, se me olvidó. No les hice las preguntas para los premios. Dos minutos. ¿Sí? Rápidamente, tengo el libro, el póster y unos stickers. ¿Cuáles son los 3 fabricantes más populares? ¿Quién alzó la mano primero? No, está cabrona, sí. A ver, ¿cuántas son las direcciones de IPv4, las direcciones reservadas? Él alzó primero, ese sí lo vi. No. Números. Ahí está, ya ganó el póster. Ahora, ¿qué falta? El libro. No sé, ¿qué les gusta?
¿Cuántas direcciones son en IPv6? No, nadie. Hay Google también, ¿eh? ¿Cómo se llama la herramienta para detectar backdoors? Ahí está, se lleva el libro. Y finalmente, ¿qué más? ¿Qué más? No sé. Tengo que voltear para allá a ver. ¿Qué quieren que les pregunte? ¿Cuántos participantes de WebSec van a dar conferencia en el Campus Party? ¿Cuántos de WebSec? Ya ganó alguien. Somos 4. Los invito a que los vean. Es Roberto Salgado, Pedro Joaquín y Luis Colunga. Las pláticas es explotación masiva de roteadores, la nueva generación de redes que habla sobre Software Defined Radio, y la plática de Roberto Salgado es Hacking Like a Boss, que son trucos normales de pentesting. Está muy bueno. Bueno, pues muchas gracias por todo. Perdón.